Estaremos estudiando 1 Corintios 9, versículos del 1 al 28. Uno de los conceptos más básicos de la sociedad occidental en la que nosotros vivimos es el concepto de los derechos humanos, ¿verdad? Es algo básico. De hecho, en México existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice lo siguiente: los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estoy convencido que todos nosotros diríamos que estamos de acuerdo con eso, y que eso es algo básico para nuestra existencia, es esencial, que es necesario. Pero aunque a nosotros esto se nos hace muy obvio, este concepto es algo que es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Sí, habían algunos indicios de esto en ciertas culturas de la antigüedad, pero no era algo que era muy conocido y muy promovido hasta, en su expresión más reciente y más completa después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad. Ahora, a nosotros se nos hace tan lógico, tan obvio, pero para muchas culturas, para muchas décadas y siglos y milenios de la historia de la humanidad, esto no ha sido así. ¿Y por qué no ha sido así? Cuando estaba investigando y buscando un poquito sobre este tema, constantemente me topaba con dos frases muy comunes hoy día, y son las siguientes dos frases. Son frases breves, cortas, y son las siguientes. La primera es: conoce tus derechos. Conoce tus derechos. Por todos lados en internet nos dicen: conoce tus derechos. Y la segunda frase, ¿cuál es? Es casi igual, solo cambiar la palabra. La segunda frase es: exige tus derechos. Exige tus derechos. Constantemente es lo que se nos dice: conoce tus derechos y exige tus derechos. ¿Qué sucede cuando nosotros no recibimos nuestros derechos? Cosas que nosotros consideramos que son inherentes para nosotros, para nuestra existencia humana. Bueno, quizás un ejemplo muy actual es la marcha que recientemente hubo, especialmente en la Ciudad de México, pero en muchos lugares de México, el 8 de marzo, con las mujeres que se dieron a la calle para exigir sus derechos de igualdad, dignidad y seguridad. Miles de mujeres, quizás millones de mujeres alrededor de todo el país, marchando, exigiendo sus derechos. ¿Sí? Y muchas de estas mujeres marchan porque tristemente han experimentado maltrato, abuso, no han tenido dignidad y han sufrido inseguridad, como tristemente hemos visto hasta en nuestra misma ciudad recientemente. Y la gran mayoría de esas mujeres marcharon con dignidad, marcharon en paz, pero ¿cuál es la imagen que a ti se te viene a la mente cuando piensas en el 8 de marzo? La imagen que a ti se te viene a la mente es de un grupo probablemente muy pequeño, un porcentaje bastante pequeño de mujeres que reclamaban sus derechos de manera violenta, destrozando vidrios, prendiendo hogueras, atacando a policías con picahielos, dejando paredes y carros pintados por todos lados. Este 8 de marzo la marcha terminó con un saldo de 25 mujeres heridas. Es irónico, ¿no? Que marchan para detener la violencia con violencia. Ciertamente irónico. Pero, ¿sabes? Eso es exactamente lo que nos pasa a todos nosotros. No solamente a las mujeres. Pero cuando hay derechos que nosotros queremos exigir, no sabemos cómo luchar por ellos.
Y terminamos haciendo lo que muchas de esas mujeres o algunas de esas mujeres hacían el 8 de marzo. La verdad es que no sabemos qué hacer con nuestros derechos. Y entonces luchamos por nuestros derechos. Sin que nos importe nada más, es mi derecho. Yo quiero conocer mis derechos, quiero exigir mis derechos. Y sabes, eso no solamente sucede en la cultura o en una marcha de mujeres el 8 de marzo, sino también sucede dentro del cristianismo y dentro de las iglesias también. Hay cristianos que luchan por sus derechos, que no les importa nada más, sino que ellos puedan vivir según sus derechos. No les importa cómo afectan a las demás personas, no les importa cómo afecta el evangelio, quieren luchar por sus derechos. Y eso lo hemos visto en la iglesia de Corinto. La semana pasada el pastor Daniel predicó de 1 Corintios capítulo 8, y realmente en los capítulos 8, 9 y 10 de 1 Corintios tenemos un solo tema que tenía que ver con uno de los derechos que los corintios reclamaban para sí, para ellos mismos. Y el tema era la carne sacrificada a los ídolos. Ahora, quizás para algunos de nosotros no entendemos mucho de ese trasfondo, pero en el mundo antiguo la mejor carne se llevaba a los templos paganos y se presentaba delante de los dioses paganos. Y entonces había, como parte de la adoración, una serie de cenas o comidas religiosas. Y era donde estaba la mejor carne. Y si tú querías una buena carne asada, pues tenías que ir a los templos. Era el mejor lugar para eso, pero era parte de su adoración. Y entonces en la iglesia de Corinto, algunos afirmaban correctamente que los ídolos no son nada. ¿Qué es un ídolo? Nada. Nosotros sabemos que solo hay un Dios, ¿verdad? Entonces, si los ídolos no son nada, ¿qué es el templo? Nada. Entonces, podemos ir a esos lugares a comer de la carne sacrificada y ofrecida a esos ídolos y no pasa nada porque nosotros sabemos que los ídolos no son nada, los templos por tanto no son nada y este es nuestro derecho. Es curioso, ¿no? Que toman una enseñanza correcta y llegan a una aplicación que Pablo les va a decir que es incorrecta, porque yendo al templo, ¿se acuerdan que nos dice la semana pasada? Yendo a los lugares de los ídolos, no puede. Y el tema relacionado es qué tal de la carne que sobraba de esas fiestas paganas. Lo que hacían con esa carne es que lo llevaban al mercado, al mercadito y lo vendían. Entonces algunos creyentes debatían, ¿puedo comer esa carne? Sí, no. Pero ese argumento llega hasta el capítulo 10. ¿Qué ocurre aquí? En el capítulo 9. Parece que el apóstol Pablo hace un pequeño paréntesis y habla de otro tema completamente diferente. El tema que más va a comentar es el tema del apoyo económico a los niños. Y algunos dicen, ¿qué tiene eso que ver con el capítulo 8 y el capítulo 10? Y la realidad es que tiene todo que ver con el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Por qué? Porque los corintios estaban reclamando sus derechos. Nosotros tenemos el derecho de ir a ese lugar, a comer esa
porque un ídolo no es nada, es nuestro derecho. Y Pablo dice, mira, tú no debes de ejercer ese. Y algunos seguramente estaban pensando que eso no es justo. Este es mi derecho. Y yo sé lo que es verdad. Yo tengo libertad en Cristo. Y Pablo entonces va a tomar este tema de los derechos y va a darnos una perspectiva bíblica de nuestros derechos. Aquí Pablo es como un abogado. Va a empezar a armar una serie de evidencias y argumentos que son irrefutables sobre esto. Comienza en los versículos 1 y 2 diciendo lo siguiente: ¿No soy apóstol? Sí, Pablo, eres apóstol. ¿No soy libre? Sí, Pablo, eres libre. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí, Pablo, es verdad. Tú tuviste una visión de Jesucristo. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, Pablo, tú fundaste esta iglesia, tú predicaste aquí el Evangelio. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Cristo. Me parece que algunos acusaban a Pablo de que realmente no ser apóstol, porque no fue uno de los 12 originales apóstoles del Señor Jesucristo. Pero Pablo era. Y si alguien sabía que Pablo era apóstol, eran los judíos. Por la historia que ellos tenían con el apóstol Pablo. Pero parece que algunas personas, versículo 3, le acusan. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Algunos le acusaban de realmente no ser apóstol. Pero Pablo identifica que él es apóstol, versículos 1 y 2, y ahora va a identificar 3 derechos que él tiene como apóstol. 3 derechos. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Si Pablo tiene el derecho de comer y beber. Ahora, pudiera estar hablando en términos generales, pero probablemente está hablando de este tema específico que los corintios estaban reclamando. Ellos querían ir y comer. Pablo dice, yo tengo ese derecho. Yo tengo ese derecho. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y demás. ¿No tengo el derecho de estar casado? Sí, Pablo, claro que tienes el derecho de estar casado, por supuesto. Ese es el segundo derecho. Tercer derecho. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo, tienes el derecho de no trabajar. Y ese tema, el derecho de recibir apoyo económico, es lo que va a llenar el resto del pasaje que nos toca a nosotros. Desde el 1 al 18, lo que estamos viendo el día de hoy. Y va a dar evidencias que justifican que él tiene el derecho de recibir apoyo económico. Y otra vez va a dar 3 evidencias. ¿Okay? 3 evidencias de que él tiene el derecho de recibir apoyo económico y son 3 evidencias de la vida real. Los vemos en el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias experiencias? A ver. Si tú vas para enlistarte en las filas del ejército mexicano, llegas ahí y te dicen, a ver, ¿traes tu fusil? A ver, ¿traes tu navaja? A ver, ¿traes tu ropa camuflada? No. Tú llegas ahí y ¿qué haces? Le dan todo eso. Era igual desde el mundo antiguo, ¿verdad? Nadie tenía que ir y comprar su propia espada, y comprar su propio escudo y comprar su propia comida para llevar a la guerra. Era la responsabilidad del gobierno proveer eso. Y además, hay muchas historias de ejércitos que simplemente dejaban de pelear porque no les estaba pagando. Había una gran desventaja. La segunda pregunta de la vida ordinaria diaria es: ¿quién planta viña y no come su fruto? Si no, tú plantas la viña
¿Puedes comer del fruto? Por supuesto que sí. La tercera evidencia, ¿a quién apacienta el rebaño? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Si tú estás ahí con ovejas o con cabras, pues podrías ordeñar a las ovejas, de los cabritos ahí y podrías manejarle. Eso era normal. Quizás el día de hoy nosotros lo pudiéramos comparar a alguien que trabaja en una empresa y le dan ciertos beneficios por trabajar en esa empresa, ¿no? Por supuesto que paga. Quizás algunos de ustedes se acuerdan de Samuel Martín, que estaba en entrevista hace ya algunos años, y él trabaja para las aerolíneas América. Y porque él trabaja en esa aerolínea, pues él puede viajar y no le cobra. Y constantemente está poniendo fotos en Facebook de todos los lugares donde está. ¿Por qué? Porque así es. Está esa expectativa, ¿verdad? Los profesores en la isla, ¿no? Pues sus hijos reciben una beca, ¿verdad? Cuando están ahí en la escuela. Es parte del beneficio. Es esperado. ¿Y cuál es el punto entonces? El punto es, Pablo dice, yo soy un apóstol, estoy sirviendo a las iglesias y es mi derecho recibir apoyo de las iglesias. Pero Pablo no solamente menciona estos ejemplos de la vida diaria, pero ahora demuestra que esto es verdad también delante de Dios. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, cuando estaban trillando el trigo, algunos pues querían todo el trigo para ellos, y entonces al buey que estaba haciendo esa labor de trillar el trigo, le ponían un bozal, y entonces el pobre buey estaba ahí con la tortura de tener que estar trillando el trigo, y todo ese rico trigo que él quería comer, no podía comer nada porque tenía el bozal, y la ley dice, no, eso es inhumano. Entonces, quitarle el bozal y déjale agarrar ahí algunos bocados de ese manjar para el buey, que es el trigo. Luego Pablo pregunta, oye, ¿es que Dios tiene tanta preocupación por el buey? Ahí en el versículo 9 que estábamos leyendo, la segunda parte, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente? Esa palabra no es enteramente, debería ser principalmente por nosotros. O sea, eso tiene una aplicación para nosotros, es una lección para nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Y ahora viene la pregunta. Si nosotros sembramos entonces entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. O sea, si nosotros estamos dando cosas que son de mucho valor, de infinito valor, es mucho pensar que nos pudieran apoyar con cosas tan insignificantes como el dinero para poder comer y beber y no tener que trabajar. El argumento de Pablo es muy sólido, ¿verdad? O sea, no hay manera de evadir este argumento. Y luego el versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Parece que la iglesia de Corinto había estado apoyando a otros maestros y Pablo no estaba recibiendo este beneficio. El versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Otra evidencia. Oye, en el templo, ¿de qué comen los sacerdotes? Bueno, en los templos paganos y en el templo de Dios, los sacerdotes comían de la carne de los animales que habían venido a ser sacrificados. Esto es lógico. Pasaba en el templo mismo. Y entonces, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan
del Evangelio. Entonces, ¿qué es el punto hasta ahora? Lo que Pablo acaba de hacer es argumentar que él tiene derechos. Él tiene derechos. Y ese es el primer punto del sermón. El primer punto del sermón de hoy es: conoce tus derechos. Pablo dice: yo tengo derechos. ¿Cuáles son? Puedo tener esposa, puedo comer, puedo no trabajar. Estos son mis derechos. Y nos da un argumento que es irrefutable, que él tiene estos derechos. Y esto nos gusta. Nos gusta. Tenemos derechos. Amén. La semana pasada Daniel mencionaba algunas de las cosas que los creyentes reclaman que son sus derechos: bebidas alcohólicas, fumar, apuestas, maquillaje, pantalón, bailar, deportes, estilos de música, tatuajes, comida. Todas estas cosas son debatidas y algunos creyentes abogan que es su derecho participar de estas cosas. Ahora, puede ser que algunas de estas cosas en esta lista son legítimas. Puede ser que algunas de estas cosas no son legítimas. Me recuerda, a los corintios abogaban por un derecho que Pablo termina diciendo: ese derecho no es correcto, no es legítimo. Y tendríamos que examinar cada uno de estos temas en específico, punto por punto, para ver lo que la Biblia dice sobre estos temas. Si hay una enseñanza explícita sobre estos temas, o si hay verdades generales de los cuales nosotros tendríamos que deducir principios para llegar a aplicaciones específicas para nuestra vida. Pero pues todo eso requeriría bastante trabajo, bastante tiempo, y tendríamos que recordar que algunos de estos temas por lo menos sí estamos debajo de esa línea. Pero no es verdad que en el mundo cristiano de hoy todo el mundo está reclamando derechos. Más derechos, más derechos, más cosas que yo puedo hacer, más libertad. Es que tenemos más conocimiento, entonces podemos hacer más y más cosas. Lo que Pablo dice es: tú tienes derechos. Conoce tus derechos. Es verdad, hay derechos en Cristo. Pero quisiera, antes de pasar al segundo punto del mensaje, quisiera destacar algo que dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, no es tanto una orden que todos los que viven o que trabajan en el Evangelio tienen que vivir del Evangelio. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que el Señor ordenó que esto pudiera ser. O sea, que esto es un derecho que tienen. Y esto sale de cuando Jesucristo envió a los 70 seguidores a predicar por Israel, y les dijo que no debían de llevar ni pan ni dinero. Y que los lugares a donde ellos llegaran, las personas ahí se ocuparían de sus necesidades físicas. Entonces vivirían de esa predicación que estaban haciendo. Y abro aquí un pequeño paréntesis, porque creo que es un buen momento para que nosotros como iglesia reconozcamos nuestra obligación, nuestra responsabilidad de apoyar económicamente a los pastores de la iglesia. Ahora, es verdad que hasta ahora los 3 pastores de la iglesia hemos, como dice el apóstol Pablo, trabajado con nuestras manos para suplir nuestras necesidades. Pero este pasaje nos recuerda que hay una obligación en la iglesia de apoyar a los pastores. Y es probable que no sería posible que esta iglesia apoyara a 3 pastores. Pero sí debería ser posible que esta iglesia apoyara a por lo menos un pastor. En la iglesia, en la universidad, nos enseñaban que si una iglesia tenía 10 familias, podía apoyar a un pastor.
si esas familias estaban ofrendando como debían de ofrendar y podían apoyar por lo menos con un salario promedio al de la congregación. Sí, es verdad, una iglesia tiene otros gastos, entonces digamos, bueno, por lo menos 15 familias. Pero, ¿sabes? En esta iglesia hay 15 familias. Más de 15 familias. Entonces deberíamos de preguntarnos si no podemos apoyar a un pastor. ¿Por qué no podemos apoyar a un pastor? Interesante pregunta, ¿no? Lo dejo a su consideración. Pero también lo comento, hermanos, porque creo que nosotros como iglesia sí estamos llegando a un punto donde como iglesia necesitamos a alguien que pueda dedicarle más tiempo a la iglesia. Especialmente con la relación que estamos desarrollando con familias cristianas, el deseo que tenemos de llegar a otro lugar donde tengamos un poquito más espacio para que la iglesia pueda crecer. Entonces, Dios mediante va a haber un crecimiento en nuestra iglesia. Entonces, creo que pronto esta iglesia necesita apoyar económicamente a un pastor que pueda estar por lo menos más tiempo involucrado en la obra de Dios, pero eso va a exigir algo de nosotros como familias de esta iglesia. Bueno, dejando ese tema al lado. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que tenemos derechos. Conoce tus derechos. En el versículo 15, entonces, el apóstol Pablo aborda su conclusión. Versículo 15. Pero yo, de nada de esto me he aprovechado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo tengo derechos. Conozcan mis derechos. Yo los tengo. ¿Los tengo? Sí, los tienes, Pablo. ¿Ok? No me voy a aprovechar de esos derechos. Pablo, a ver, ¿comía y bebía esa carne sacrificada a ídolos? ¿Qué nos dijo en el versículo 13? Yo no voy a comer esa carne, esos lugares sacrificados a ídolos. Hasta que el mundo se acabe, no voy a comer de esa carne si pudiera lastimar a mi hermano. Entonces, ¿tengo el derecho de comer y beber? Sí. No lo voy a practicar. ¿Pablo tenía el derecho de tener una esposa? Sí. ¿Pablo tenía esposa? No, el capítulo 7 nos dice que Pablo no tenía esposa, que era soltero, porque así podía enfocarse en la obra del evangelio. ¿Pablo tenía el derecho de recibir apoyo económico? Sí. ¿Pero estaba siendo apoyado económicamente? No lo estaba recibiendo. Esto es lo mismo que Pablo nos dice. Algunos notaron seguramente que nos brincamos la última parte del 12b. Versículo 12 dice, la segunda parte, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo dice, yo tengo el derecho de recibir apoyo económico, pero no he usado ese derecho y no he usado otros derechos que yo tengo, el de comer y beber, casarme, recibir apoyo económico. Todos estos son mis derechos, pero no los he usado. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que, mira, yo conozco mis derechos, pero yo he renunciado a mis derechos. Y es lo que él nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Conoce tus derechos, sí, pero renuncia a tus derechos. No, exige tus derechos, no. Renuncia a tus derechos. Renuncia a tus derechos. Y escuchamos eso y en nuestra cabeza empieza a tronar, ¿verdad?, todo tipo de vasos sanguíneos. ¿Qué? Son mis derechos. ¿No entiendes, Pablo? Son mis derechos. Sí, son tus derechos. Renuncia a tus derechos. Vivimos en un mundo que nos dice, conoce tus derechos, exige tus derechos, lucha por tus derechos, que nadie te quite tus derechos. ¿Y qué nos dice Pablo? Renuncia a tus derechos. Pero Pablo, ¿por qué haría tal cosa?
Son mis derechos. Bueno, el apóstol Pablo nos da 3 razones por qué no exige sus derechos, por qué ha renunciado a sus derechos, y nos dice 3 razones. ¿Y para qué? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, el versículo 12b nos dice uno de sus objetivos, una de sus razones, que dice al final del versículo: no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, y aquí está, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo renuncia a sus derechos para no poner un obstáculo al evangelio. En otros pasajes, Pablo afirma que su práctica era trabajar con sus propias manos para proveer sus propias necesidades, para que nadie le pudiera acusar de estar predicando el evangelio para beneficio propio. En la cultura del primer siglo existían muchos filósofos y maestros itinerantes que iban de lugar en lugar y dependían de las personas y de la generosidad de las personas. Y entonces, ¿saben lo que hacían? Les decían a las personas lo que les agradaba. Porque si les dices a alguien algo bonito, es más probable que abran la cartera y te den su dinero, a que si les dices algo feo, por supuesto, algo que no quieren escuchar. Pero eso no solamente estaba pasando en la cultura en general, eso pasaba también en la iglesia, en las iglesias, en Corinto mismo estaba pasando. Y Pablo habla de esto. Estamos ahí en 1 Corintios. Brinquémonos un momento a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 2, 17, dice así: pues no somos como muchos que medran. Y la palabra medrar significa traficar, tiene connotaciones económicas, de compra y venta. No somos como muchos que trafican. ¿Y qué hacen entonces? Para su beneficio económico, falsificando la palabra de Dios. Sino yo, Pablo, nosotros, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mira el capítulo 4, versículo 2. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros no adulteramos la palabra para que sea más apetecible y más agradable a las personas. Decimos lo que la Biblia dice. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Mira lo que dice. 11, 13. 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En Corinto habían llegado hombres que se consideraban superapóstoles y que atacaban a Pablo y cuestionaban que si Pablo era realmente apóstol, y cambiaban el mensaje del evangelio para que fuera más apetecible, y de esa manera estaban recibiendo el apoyo económico de la iglesia de Corinto, y esa iglesia le estaba dando la espalda al apóstol Pablo y a la verdad de la palabra de Dios, porque él les predicaba la palabra y porque él incluso rehusaba recibir apoyo de ellos. Que algunos de los falsos apóstoles entonces decían: ¿ves? Pablo mismo sabe que no es apóstol, por eso no recibe dinero. ¿Ves cómo tergiversaban todo? Y el día de hoy hay personas que trafican con el evangelio de Cristo. Hay personas que cambian el mensaje del evangelio de Cristo para su ganancia económica. Sin duda, ¿verdad? Tú puedes ir a un sinfín de número de iglesias el día de hoy y vas a llegar ahí y te van a decir: mira, Dios quiere que tú seas rico, y Dios quiere que tú seas saludable, y Dios quiere que tú prosperes en todo lo que tú hagas. Dios quiere que tú tengas tu mejor vida ahora. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es sembrar aquí una semilla de fe en una cantidad de, bueno, la cantidad que tú quieras, pero cuanto más tú ofrendes, más Dios te va a bendecir. Pero Dios quiere que seas rico, Dios quiere que seas saludable.
yo quiero eso. Y entonces abrimos las carteras y las chequeras y sembramos una semilla que va directo a parar al Ferrari del predicador, a la mansión de la pastora. Esa es la realidad. Hermano, ten cuidado de alguien que te dice lo que tú quieres escuchar. Ten cuidado de las personas que te están diciendo lo que a ti te agrada. Y ten cuidado de personas que hablan mucho del dinero que tú tienes que darles a ellos. Ten cuidado. Pablo aquí advierte de estas personas. Y Pablo está decidido a que nadie le va a poder acusar de caer en esa trampa de Satanás. Y por eso trabajaba con sus propias manos para quitar cualquier obstáculo posible al evangelio. Ahora, recuerden, Pablo no está diciendo que todos los demás tienen que hacer esto, por tanto, ningún pastor debe recibir apoyo económico. No, Pablo, recuerda, dijo, esto es mi derecho. Yo pudiera reclamar mi derecho como otros apóstoles lo estaban reclamando. Pablo dice que él se había quedado soltero, pero eso era un requisito para todos los demás. A diferencia de lo que dice la Iglesia Católica, no era un requisito para todos los demás. Cefas, el apóstol Pedro mismo estaba casado. Entonces esto no es un requisito, pero Pablo voluntariamente había renunciado a algunos de sus derechos. ¿Sabes, hermanos? Dios no está pidiendo que nosotros renunciemos a todos nuestros derechos. Pero sí está diciéndonos que todos nosotros tendremos que renunciar a algunos de nuestros derechos para no poner obstáculo al evangelio. Pablo nos da una segunda razón. No solamente es para no poner obstáculo al evangelio, pero en el versículo 15 nos dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Dice, no me malentiendan, no estoy presentando este caso para que ahora ustedes me apoyen económicamente. No. Dice, literalmente el versículo dice lo siguiente. Dice, porque prefiero morir antes de que... Y luego la frase no continúa. Es extraño, pero podemos ver la pasión del apóstol Pablo. No, prefiero morir antes de que... Y luego se interrumpe y dice, nadie me quitará esta gloria. Nadie me quitará esta gloria. Y continúa entonces en el versículo 16 diciendo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces lo que vemos ahora en el apóstol Pablo es la segunda razón que él renuncia a sus derechos es para gloriarse en el evangelio. Para gloriarse en el evangelio. Pablo dice, no me van a quitar esta gloria. Ahora, esto puede sonar a que Pablo está como que jactándose o vanagloriándose por haber renunciado a sus derechos, ¿no? Yo soy el gran mártir cristiano, ¿verdad? Sigan mi ejemplo, ¿verdad? Qué gran apóstol que soy. Pero creo que lo que Pablo está afirmando es esto, que él está tan maravillado por el evangelio, que su única gloria es el evangelio. Eso es lo único que importa para el apóstol Pablo. Hay algo que es más maravilloso que vivir en sus derechos y es vivir predicando el evangelio. Él le fascina el evangelio y le motiva el evangelio y dice, eso es lo único que me importa, vivir para el evangelio. Esa es mi gloria. Y si no lo hiciera, ay de mí, juicio, destrucción y ruina sobre mí, porque Dios me ha puesto a mí la necesidad, la obligación de predicar el evangelio. Pablo se está gloriando en el evangelio y su gloria es hacerlo voluntariamente. Yo estaba preguntándome, ¿nosotros nos gloriamos en el evangelio de esta forma? Nos gloriamos en el evangelio de esta forma. Yo creo que no. El evangelio no es algo que nos maravilla, que nos fascina, que controla todo lo que nosotros hacemos y vivimos, que incluso nos lleva a estar dispuesto a renunciar a nuestros derechos. Nos parece
exagerado, radical, incluso imposible vivir de esta forma. Pero Pablo nos da una tercera razón en los versículos 17 y 18. Y dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué es lo que Pablo explica aquí? Mira, si yo lo hago con un corazón dispuesto, Dios me dará una recompensa. Si no, igual lo tengo que hacer. Recuerda, me es impuesta necesidad. Y la palabra comisión ahí es administración. Y la idea es, esto nos da una ventana a la mente de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Yo soy como un esclavo que su amo le ha puesto como mayordomo de su casa. Ahora, el esclavo puede decir, no lo quiero hacer hoy. No, quiero cambiar de trabajo. No, es esclavo. ¿El esclavo recibe beneficio económico de todo lo que él administra? No, el beneficio económico es para su maestro. Pero lo que Pablo dice es que si él lo hace voluntariamente, entonces recibe recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Su recompensa, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Es la misma palabra, recompensa. No sé por qué ahí cambiaron la palabra, pero es la misma palabra. ¿Cuál es mi galardón o mi recompensa? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, porque yo quiero estar seguro de que no estoy abusando de mi derecho en el evangelio. La recompensa del apóstol Pablo es saber que él lo hace sinceramente, no por beneficio personal. ¿Sabes? Una de las mejores maneras que tú puedes saber si tú sirves a Dios de manera sincera es si estás dispuesto a renunciar a tus derechos. Y si lo haces voluntariamente, gozosamente, alegremente. Hay cristianos que andan por ahí siempre hablando de sus derechos y exigiendo sus derechos. Y parece que están amargados, ¿verdad?, de la vida, en contra incluso de Dios mismo. Sí, están en la iglesia, sí, están sirviendo a Dios, pero como que pataleando, ¿verdad? Recordándoles a todos de los sacrificios que ellos están realizando, ¿verdad? Pobre, oye, mírame a mí, mira lo que yo estoy haciendo, me cuesta mucho, pero aquí estoy. ¿Sabes? No tendrá recompensa. Pero lo haces voluntariamente, renuncias a tus derechos con gozo para el Señor y entonces tendrás la recompensa de saber que tú sirves a Dios sinceramente, no por todo lo que tú estás consiguiendo para ti mismo. Pablo aquí nos explica cuáles son sus razones y nos preguntamos todavía, pero Pablo, ¿cómo puedes renunciar a tus derechos? ¿Por qué renunciaría a mis derechos? Son mis derechos. ¿Por qué lo haría? El apóstol Pablo nos ha explicado en todo esto que hemos estado viendo en estos versículos, que él renuncia a sus derechos porque hay algo que es más importante que sus derechos. ¿Qué es lo que es más importante que sus derechos? Es el evangelio. Es el evangelio. El evangelio es más valioso, más importante que tus derechos. Tenemos que renunciar a nuestros derechos por el infinito valor del evangelio. Y nuestros derechos se nos hacen tan importantes, ¿verdad? Es que es mi vida, es que yo tengo el derecho de vivir una vida tranquila, yo tengo el derecho de ganar dinero, yo tengo el derecho de tener un carro, yo tengo el derecho de comprar cierta ropa, yo tengo el derecho de vivir de cierta manera. Yo no puedo dar mi dinero a la iglesia, yo no puedo sacrificar los domingos para estar en la iglesia. Es mi derecho proveer para mi familia y ganar un buen dinero. Y Pablo nos dice que hay algo que es más valioso y es el evangelio de Cristo. ¿Y sabes lo que está en el centro del evangelio de Jesucristo? La renuncia. La renuncia de nuestros derechos. En el centro del evangelio está no el apóstol Pablo, sino una renuncia que es mucho mayor, y es la renuncia del Hijo de Dios, creador del universo, que sentado en el trono del cielo, recibiendo la alabanza de los millares de ángeles, él
renunció a su derecho de ser igual a Dios. Y él se hizo hombre. Y él vino a esta tierra y cuando lo arrestaron, él renunció a su derecho de llamar a una legión de ángeles para que lo librara. Él renunció a su derecho humano de recibir un justo juicio imparcial y fue condenado por gobernantes corruptos. Él en la cruz renunció a su derecho de tener comunión perfecta con el Padre. Y el Padre le volteó la espalda. En el centro del Evangelio encontramos renuncia. Y la gran renuncia de Jesucristo inspira nuestras pequeñas renuncias. Te das cuenta que toda renuncia que tú pudieras hacer es una pequeña renuncia. Y su gran renuncia inspira para nosotros pequeñas renuncias, como renuncio a casarme, renuncio a ejercer mis derechos de comer y beber, renuncio a mi derecho de recibir apoyo económico, si sirve para el avance del Evangelio. Y otra vez, Dios no nos pide que renunciemos a todos nuestros derechos, ni pide que todos renunciemos a los mismos derechos. Pero sí nos pide a todos a renunciar a algunos derechos. ¿A qué derechos te está pidiendo Dios que renuncies? Dices, bueno, Mateo, es que no sé, para mi vida, ¿de qué derecho estamos hablando? Y sabes, eso puede ser diferente en la vida de cada persona. Pero creo que podemos identificar el punto importante en mi vida, en tu vida, con una simple pregunta, y es esta. ¿Por qué derecho estás luchando? ¿Por qué derecho estás luchando? Es probable que ese es el derecho al que tienes que renunciar. ¿Por qué derecho estás luchando al grado de lastimar a otros? ¿Por qué derecho estás luchando al grado de poner obstáculo al Evangelio de Jesucristo? A ese derecho tienes que renunciar. Por amor a tus hermanos, por amor al Evangelio de Jesucristo, por amor a la recompensa que Dios te dará, tú tienes que mirar a ese derecho y decir, renuncio. La actitud del apóstol Pablo, ¿cuál era? Estoy dispuesto a sacrificar todo por el Evangelio de Jesucristo. Sacrifico mis derechos por causa del Evangelio. ¿Sabes? Nuestra actitud es completamente la opuesta. Completamente la opuesta. Sacrifico el Evangelio por causa de mis derechos. Incluso sacrificamos cualquier cosa por nuestros derechos. Y sabes, hay cristianos que parece que andan de manifestación en manifestación, de marcha en marcha. No estoy hablando del 8 de marzo. No, estoy hablando de marchas espirituales, luchando por sus derechos. Yo puedo, yo conozco, yo soy maduro, y andan quebrando no vidrios, sino vidas. Incendiando no hogueras, pero iglesias. Van por ahí no lastimando a policías, sino a sus hermanos en Cristo. Y están poniendo obstáculo al Evangelio. Y quizás tú te preguntas, ¿cómo puedo yo saber si soy una de estas personas? Bueno, si siempre estás afirmando que tú tienes conocimiento, que los demás son un poquito ignorantes, que tú eres maduro, es que los demás son muy maduros. Es que tú tienes libertad, es que los demás son legalistas. Que tú no vas a dejar que los demás te limiten por todas estas cosas. Yo creo que Pablo te diría, bueno, hermano, conoce tus derechos, pero renuncia a esos derechos. Porque estos son los argumentos que estaban presentando los corintios. Y Pablo le dice, el Evangelio es más valioso que tus derechos.
Y entonces, para terminar, hermano, tengo 3 preguntas para ti. 3 preguntas. Estás tan enfocado en tus derechos que lastimas a tus hermanos y pones obstáculos al evangelio. Es mi derecho vivir una vida como yo quiero. Es mi derecho soñar. Es mi derecho ganar dinero. Es mi derecho expresarme libremente. Yo no me voy a limitar. Es mi derecho vivir una vida sexual como yo quisiera. Pablo te pregunta, ¿estás enfocado en tus derechos tanto que lastimas a tus hermanos y pones obstáculos al evangelio? Pero tú no vas a ni entender esta pregunta a menos que valores el evangelio. Entonces esa es mi segunda pregunta para ti. ¿Valoras el evangelio? ¿Valoras el evangelio? Si no valoras el evangelio sobre todas las cosas, no puedes renunciar a tus derechos. Como cristianos tenemos que valorar el evangelio. Y si hubiera alguien aquí que no es cristiano, que no es hijo de Dios, ¿sabes? Hay cosas que son más importantes que la libertad política. Hay cosas que son más importantes que la igualdad o que la posibilidad de realizar tus sueños. Y eso es el evangelio de Cristo, que descendió del cielo para morir en la cruz, para pagar la paga de nuestros pecados y resucitó al tercer día como demostración que Él era verdaderamente el Hijo de Dios y Dios estaba satisfecho con su sacrificio. Y ahora todo el que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados puede tener vida eterna y perdón de sus pecados. Y como iglesia, hermanos, la tercera pregunta es esta. ¿Tienes una actitud de superioridad? ¿Sabes? Sería fácil que nosotros empezáramos a desarrollar esto. Es que en nuestra iglesia estudiamos la Biblia, en los grupos pequeños. Y las demás iglesias pobrecitas no estudian la Biblia. Nosotros. Ahora, gracias a Dios que estudiamos la Biblia. Pero eso no nos puede llevar a una actitud de superioridad, de orgullo, de arrogancia. Deberíamos estar tan enfocados en el evangelio, que nos requiere humillarnos, renunciando a nuestros derechos, que ni estamos pensando en esas cosas. Sí, queremos ayudar a otras iglesias posiblemente, sí queremos que tengan el mismo conocimiento que nosotros, pero cuida esa creciente arrogancia que siempre amenaza nuestro corazón. Hermanos, tenemos derechos, sí, pero no exijas tus derechos. Renuncia a tus derechos, porque el evangelio es infinitamente más valioso que tus derechos. Padre, yo quiero luchar por mis derechos. Yo quiero quejarme cuando no tengo lo que yo creo que debo tener. Señor, nos molestamos cuando nos quitan algo que sabemos que merecemos. Pero Padre, ayúdanos a voluntariamente renunciar a nuestros derechos para no dañar a nuestros hermanos, para no poner obstáculo al evangelio. Señor, danos una visión tan alta y tan gloriosa del evangelio que nada más se compara. Y que veamos que nuestras renuncias son pequeñas comparadas con tu gran renuncia. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.